Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos un día más. Hoy en conexión con las rodillas dentro de la semana mental. Bueno, voy a comenzar igual haciendo algún comentario sobre lo que pasó ayer, sobre el mensaje de ayer, em, de nuestro amigo reptil, maestro serpiente. Bueno, en primer lugar, como siempre, recordarles que lo que nosotros estamos haciendo con este camino es em, poner nuestra intención construir una, de construir una conciencia basada en la unidad, basada en el concepto primordial del universo que es el uno, el yo soy. Y por lo tanto, acá no estamos ni para trabajar para la luz, ni para la oscuridad, ni para un lado, ni para el otro, no, ni para la conciencia, ni para la inconsciencia. No, acá estamos simplemente tratando de entender, de comprender todas las cosas que existen, ubicarlas para que después nosotros, desde la coherencia, podamos accionar. Por eso aparecen también estas entidades que solemos catalogar como oscuridad. Pero en realidad estamos todos unidos. Entonces, bueno, esto para empezar sobre este ser. Por otro lado, el mensaje que dio tenía que ver con justamente darnos cuenta, de lo largo de la historia, los humanos, si vamos desde el origen de las cosas, el humano es un animal más. Y todos los animales de la Tierra se mueven por las necesidades básicas. Comer, reproducirse, sentirse seguro. Son las necesidades básicas de cualquier ser vivo. Entonces, los humanos también nos basamos en eso. Y la parte del cerebro que está ocupada para resolver esos temas es el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, el más arcaico que tenemos, que es el que está en el centro de la cabeza. Entonces, lo que nos dijo el reptiliano el maestro, fue que muchas veces estamos nosotros echándole la culpa a los reptilianos por dejarnos vivir en un sistema así, ¿no? En un sistema basado en las necesidades, pero en realidad los que siguen buscando las necesidades básicas somos los humanos. Entonces nos dice, los reptiles son ustedes los que siguen pensando como reptiles, porque siguen pensando en sobrevivir. Entonces, lo que nos dijo es, cuando ustedes tomen responsabilidad de su vida y dejen de solamente tratar de sobrevivir a costa de los demás, entonces van a poder dirigir su propio mundo. Mientras tanto, se encargarán otros. Eso fue básicamente lo que dijo. Así que, en cierta forma, los consejos de este ser son consejos de responsabilidad, de hacernos cargo. Bueno, creo que eso es lo más importante de lo que dijo. Igual agradezco mucho a las personas que tradujeron el mensaje, ¿sí? Porque en los mensajes anteriores está todo escrito, así que agradezco mucho la traducción y creo que el mensaje habla por sí solo, mucho más no se puede explicar, creo, ¿no? No creo que haya algo que no se haya entendido mucho porque es muy directo. Y otra cosa que vengo viendo en algunos comentarios, o creo, algunas cosas por ahí, es esto de, pero ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para recordar? ¿Cómo hago para enfrentarme a mis miedos? ¿Cómo hago para...? Hay muchos ¿cómo? Porque estamos muy acostumbrados a la escuela, en que nos digan exactamente cómo, ¿sí? ¿Cómo se resuelve un problema? 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? La maestra dice 2 por 2, hay que hacerlo así y así, ¿no? Entonces, el cómo, siempre, la maestra, la profe siempre nos está diciendo el cómo, ¿no? Y en la vida no es así. En la vida se puede tener un... Entonces, en la vida no existe el manual específico para cómo hacerlo, porque cada uno tiene una manera diferente. Entonces, lo que puedo hacer algunos es explicar el mapa, cómo funciona el mapa, pero después lo que quieran hacer con el mapa es otra cosa. Si, por ejemplo, yo les doy un mapa, ¿sí? Y tienen un mapa que es circular, ¿no? Y con muchos caminitos y por todos lados, ¿no? Imagínense que tengo un mapa con muchas vueltas porque hay mucha montaña en el medio, entonces mucha montaña. Yo puedo decidir tomar el camino, yo les muestro, este se va, acá hay una montaña, acá hay un lago, etc. Pero ustedes pueden elegir, en lugar de hacer el camino, cruzar nadando, el lago, subir, escalar la montaña, atravesar el bosque, comprarse un coche. Cada uno
va a su manera. El mapa es este, pero es cada uno quien decida a qué ritmo va, cómo va, en función de sus capacidades, va a nadar, va a trepar, ¿sí? Entonces no se puede decir cómo. El cómo lo tienen que descubrir ustedes. Yo toda esta semana he estado soñando más que nunca. O sea, nunca había soñado tanto en mi vida. Tengo una libreta al lado y estoy anotando todo. Eh, porque son muchísimas cosas y algunas de ellas me movieron bastante. Así que por eso estoy un poco así, porque algunas son movilizantes cuando se enfrentan a los venenos internos. Así que bueno, haciendo todo el proceso. Entonces, relacionado a las rodillas, hoy nos conectamos con la crisis, cuando se nos parten las rodillas y no podemos seguir avanzando. Bien, crisis. Crisis significa dividir, en griego, separar las cosas. Básicamente significa que algo termina y algo empieza. Cuando se divide un camino y empieza otro. Si nosotros imaginamos nuestra vida como un camino hacia la muerte, las crisis serían los quiebres de ese camino, ¿sí? Que nos hacen a veces cambiar de sendero, ¿sí? Que nos hacen replantear la forma en que venimos caminando. Entonces, debido a esto, vamos a entender también que crisis es otra forma de llamar al cambio. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos dos formas de hacer nuestro camino. A través de la transformación o a través del cambio. Es decir que cuando yo me transformo, significa que mi forma cambia, ¿sí? Trans es ir de una cosa a la otra. Eso significa trans, que viene de la palabra transitar también, ¿sí? O sea que transitar, transeúnte, todo ese tipo de palabras que utilizan la palabra trans, significa que pasa de un lugar a otro. Básicamente, bueno, transar es trans y situs, que es sitio, lugar. Entonces, tránsito, transitar, es pasar de un lugar a otro. Entonces, transformar es pasar de una forma a la otra. Fácil. Entonces, cuando uno se transforma, lo que hace es un proceso de pasar de una cosa a la otra. Cuando uno cambia, no hay un proceso de modificar la forma, ¿sí? Simplemente yo sigo igual, pero a la fuerza todo mi entorno cambió, ¿sí? Una transformación sería de oruga a mariposa, por ejemplo, ¿no? Donde hay un cambio, donde hay una transformación de la oruga hacia la mariposa. Pero un cambio sería algo mucho más brusco, ¿sí? No sabría cómo definirlo. Sería directamente el gusano se convierte, no sé, deja de existir toda la planta. No sé, cambia todo. De repente estaba el gusano y se congeló. Vino un invierno y se congeló, básicamente, y ya no se puede transformar en absolutamente nada más que en hielo. Sería como algo inesperado. Así que el cambio sería algo que es tan rápido que no puedo procesar. Por eso nosotros lo interpretamos como crisis. Y lo interpretamos como crisis porque la sensación es de que se corta algo y empieza algo nuevo, totalmente diferente, sin un proceso previo para llegar a eso. Como un accidente, un trauma, algo inesperado, que no está dentro de lo que yo tenía en mis planes, ¿sí? Eso es una crisis, es un cambio forzado. ¿Y por qué llegamos a una crisis? ¿Por qué llegamos a una crisis? Básicamente llegamos a la crisis porque no hemos visto las señales de un cambio. Básicamente es como si voy conduciendo, ¿sí? Por la vida, por una carretera, y cada 1 kilómetro hay una señal que dice pozo adelante, ¿no? Y luego cada 500 metros, pozo adelante. Y luego cada 100 metros, pozo adelante y el pozo, ¿no? Y ahí, dependiendo de si supe leer las señales desde hace 10 kilómetros atrás, voy a mirar a la velocidad, a mirar bien mi camino, a entender por dónde voy y a poder esquivar el pozo. Pero si no leo las señales y vengo a una gran velocidad, sin prestar atención a mi camino, sin prestar atención a cómo está delante, me voy a tragar el pozo, ¿sí? Y probablemente me dé vuelta dependiendo de la velocidad a la que vengo, ¿no? Entonces eso lo llamamos accidente. Uy, ¿por qué pasó un accidente? No lo vi venir. Cuando la vida te viene diciendo, hay algo que cambiar. Cuidado. La vida básicamente se basa en transformación. Toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, pasa en la transformación. O sea que siempre estamos transformándonos. Cuando nosotros
sentimos la apariencia de que no se están transformando las cosas y de que también queremos permanecer igual, queremos permanecer tranquilos y quietos en el mismo lugar sin que nada nos cambie la vida, entonces inevitablemente va a haber un accidente, una crisis, un corte, porque la vida está acumulando tu proceso de transformación y hay un momento en que ya no puede acumularla más y se tiene que resolver la tensión. ¿Sí? Es como tirar el arco mucho, 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 pero nunca soltar el arco. O sea, mucha tensión, ¡pam! Se va a romper para el otro lado y me va a romper la cara. ¿Sí? Ah, entonces, bueno, eso es lo que básicamente nos suele pasar, por lo cual llegamos a una crisis. ¿Sí? Llegamos a una crisis por acumulación de procesos de transformación. Sabiendo de base que la vida es transformación constante, todo aquello que no estoy transformando, tarde o temprano se va a convertir en una crisis. Así que esto tómenlo en su propia vida. Traten de entenderlo en su propia vida, en su propia existencia, en su propia vida. Todas las crisis que han tenido es por no haber prestado atención antes a las transformaciones que la vida les pedía. Básicamente, piensen en qué cosas de su vida son las que no quieren transformar, las cosas que dicen, no quiero soltar esto, no quiero soltar esto, las cosas que siempre mantienen igual por miedo a perderlo. Piensen en eso y desde ya tengan en cuenta de que la vida los va a forzar a una crisis en relación a eso. Porque básicamente así funciona. La vida es para transformarse. Recordemos, en relación a las rodillas son las que nos dan flexibilidad en el andar, en el camino. Así que tengan en cuenta esto, de que si son las rodillas las que me permiten avanzar en el camino, si yo no soy flexible con las rodillas, cuando tenga que moverme más rápido en el camino, las rodillas van a estar tan firmes que se van a romper. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en la humanidad. La crisis planetaria que estamos viviendo hoy tiene que ver con todo el karma que no hemos estado resolviendo y hemos estado negando durante tanto tiempo. Entonces se nos rompen las rodillas. Y por eso la humanidad no puede avanzar, por eso estamos así. Y la razón por la cual todo este karma y este peso de la responsabilidad nos cae ahora, en estos años, es porque falta muy poco en nuestro tiempo para que empiece un nuevo camino. Pero si no vivimos la crisis, no vamos a poder empezar ese nuevo camino. Así que pensemos bien, porque tenemos unos 2 años más de karma planetario, muy duro, que resolver. Y si empezamos a resolver nuestros propios karmas, ayudando a los otros a resolver sus propios pesos, vamos a hacer que la crisis sea una transformación, en una crisis. Así que recordemos siempre, la crisis es parte de nuestra transformación. La crisis es parte de nuestra transformación de conciencia. Pero es una transformación dolorosa y dura. Por lo tanto, la crisis es parte del sistema, pero no es necesaria. Es una elección. Así que pensemos hoy, cuando nos vayamos a dormir. Pensemos hoy en cuáles son las cosas que no queremos cambiar de nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas a las que nos aferramos en nuestra vida? Piensen en eso antes de irse a dormir, para que su subconsciente les muestre exactamente a qué es lo que están más aferrados y cuál va a ser su mayor crisis. Bueno, la información del día de hoy. La información del día de hoy es vibración New, como el animal. New. La afirmación es: yo soy la expansión del tiempo. El código del día es la segunda dimensión, relacionada al concepto de la dualidad. Esta dimensión proyecta 2 planos a través de las cuales toda unidad se manifiesta: tiempo y espacio. Esta dimensión nos mostrará que todas las cosas existentes son aspectos que se mueven entre estos 2 factores que permiten la existencia. Son las líneas, los patrones que trazan las realidades. Otra cosa que leí y me acordé. Algo que ayer también dijo este ser es que nosotros somos el veneno. Recordemos qué era el veneno. El veneno es una toxina, algo tóxico, surgido de la mala praxis de un químico. ¿Cómo podría decirlo? Estoy muy espeso hoy. Cuando dijo, ustedes son el veneno, recordemos que veneno es amor en una dosis que no es la correcta. ¿Sí? Igual que el veneno es en realidad una toxina que está es una toxina que está en otra, o sea, en una dosis que no es la correcta. ¿Sí? Entonces nos termina haciendo daño. ¿Está? Por lo tanto, ¿sí? El veneno es un amor que no está expresado en la correcta dosis.
Por lo tanto, cuando se nos dijo, ustedes son el veneno del mundo, nos quiso decir justamente que nosotros somos el amor del mundo, pero que estamos dando de nosotros una dosis incorrecta. Que si nosotros estuviéramos más en equilibrio, funcionaría. Pero ahora mismo no estamos en equilibrio, por eso somos un veneno. Así que a veces cuando decimos yo soy todo amor, tengamos en cuenta de que a veces estamos siendo muy tóxicos.